Llegué a Sombrasol en una tarde gris, cuando el sol apenas lograba filtrarse entre las copas de los árboles que rodeaban el pueblo. Era un lugar que parecía detenido en el tiempo, como si el mundo moderno lo hubiera olvidado a propósito. Las casas de madera, algunas medio derruidas, se alineaban a lo largo de un camino de tierra que serpenteaba entre las montañas. El aire olía a musgo y a humedad, y el silencio era tan denso que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Había venido aquí en busca de inspiración para mi próxima novela, pero algo en el ambiente me hizo sentir que este lugar guardaba más secretos de los que estaba dispuesto a descubrir. Me instalé en una cabaña en las afueras del pueblo, cerca del borde del bosque. Era un lugar pequeño, con ventanas que apenas dejaban entrar la luz del día. El dueño, un hombre mayor de mirada cansada, me entregó las llaves sin decir mucho. Solo me advirtió que no me adentrara demasiado en el bosque después del anochecer. Cosas raras pasan por ahí, murmuró antes de irse. No le di mucha importancia en ese momento. Después de todo, ¿qué podía haber en un bosque que no fuera el viento y los animales? La primera noche fue tranquila, o al menos eso pensé al principio. Me acosté temprano, exhausto por el viaje, pero me desperté en medio de la noche con un sonido que no pude identificar. Era un susurro, como si alguien estuviera hablando justo al lado de mi oído, pero cuando me senté en la cama y encendí la lámpara, no había nadie. El sonido no venía de ninguna dirección específica, parecía emanar del aire mismo. Lo atribuí a mi imaginación y me volví a dormir. Pero al día siguiente, las cosas se pusieron más extrañas. Cuando me desperté, noté que algunos objetos en la cabaña habían sido movidos del lugar. Mi cuaderno, que había dejado sobre la mesa, estaba ahora en el suelo, abierto en una página en blanco. La taza de café que había usado la noche anterior estaba boca abajo en el fregadero, aunque estaba seguro de que la había lavado. No había señales de que alguien hubiera entrado, pero algo no encajaba. Decidí investigar. Comencé a grabar con un dispositivo de audio por las noches, esperando captar algo que me diera una pista. Las primeras grabaciones no mostraban nada fuera de lo común, pero una noche, mientras revisaba el audio, escuché algo que me heló la sangre. Entre el silencio, había susurros. No eran palabras claras, pero parecían formar un idioma desconocido, gutural y retorcido. Lo más inquietante era que los susurros parecían responder a mis pensamientos. Cada vez que pensaba en algo, los sonidos se intensificaban, como si estuvieran leyendo mi mente. Intenté ignorarlo, pero era imposible. Los susurros se volvieron más frecuentes, no solo en las grabaciones, sino también en mi cabeza. Comencé a sentir que algo me observaba, algo que no podía ver pero que estaba ahí, acechando en los límites de mi percepción. Fue entonces cuando decidí hablar con alguien del pueblo. Necesitaba respuestas. Encontré a un anciano sentado en un banco frente a la iglesia. Su rostro estaba lleno de arrugas y sus ojos parecían haber visto demasiado. Le conté lo que me estaba pasando y él asintió lentamente, como si ya lo supiera. Lo que escuchas no es un fantasma ni un monstruo, me dijo. Es un eco. Un eco de algo que nunca existió. No entendí bien lo que quería decir, pero el anciano continuó explicando. Dijo que el eco era una especie de parásito de la realidad, algo que se alimentaba de los pensamientos y emociones de las personas. No tenía forma ni voz propia, pero se manifestaba a través de los miedos y deseos de quienes se acercaban demasiado al bosque. Es como un espejo, dijo el anciano. Pero en lugar de reflejar tu imagen, refleja tu mente. Sus palabras me dejaron más confundido que antes, pero también me dieron una idea de lo que estaba enfrentando. El eco no era algo que pudiera ver o tocar, pero estaba ahí, manipulando mi percepción de la realidad. Y lo peor era que parecía estar ganando fuerza. Los días siguientes fueron una espiral descendente. El eco ya no se limitaba a los susurros en las grabaciones, ahora estaba dentro de mi cabeza, como un parásito que se alimentaba de mis pensamientos. Cada vez que intentaba concentrarme en algo, los susurros se hacían más fuertes, distorsionando mis ideas y llenándolas de imágenes que no eran mías. Soñaba con lugares que no conocía, con rostros que nunca había visto, pero que sentía extrañamente familiares. Era como si el eco estuviera usando mi mente como un portal, filtrando fragmentos de algo que no podía comprender. Una noche, mientras intentaba escribir en mi cuaderno, me di cuenta de que las palabras que escribía no eran las mías. Mi mano se movía casi por voluntad propia, trazando frases en un idioma que no reconocía.
Las letras se retorcían en la página, formando patrones que parecían vibrar bajo la luz de la lámpara. Rompí la hoja y la tiré al fuego, pero el eco no se detuvo. Ahora no solo escuchaba susurros, sino que también veía sombras moviéndose en los bordes de mi visión. Eran formas fugaces, como siluetas que se desvanecían en cuanto las miraba directamente. La paranoia comenzó a consumirme. Ya no podía distinguir entre lo real y lo imaginario. Los objetos en la cabaña parecían moverse cuando no los miraba, y las paredes parecían respirar, expandiéndose y contrayéndose como si estuvieran vivas. Una mañana, al despertar, encontré marcas en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado por la habitación. Pero no había nadie más en la cabaña. O al menos, eso creía. Decidí que no podía seguir así. Necesitaba respuestas, y el anciano del pueblo no me había dado más que pistas vagas. Me adentré en el bosque, armado con una linterna y una grabadora. El aire era denso, y los árboles parecían cerrarse a mi alrededor, formando un laberinto de sombras. Los susurros eran más fuertes aquí, como si el eco estuviera en su elemento. Cada paso que daba resonaba en mi mente, como si el bosque mismo estuviera vivo y me observara. Después de caminar durante lo que pareció horas, llegué a un claro. Era un lugar extraño, donde el aire parecía vibrar y distorsionarse, como si estuviera viendo el mundo a través de un vidrio ondulado. En el centro del claro había un árbol viejo y retorcido, con raíces que se extendían como garras en el suelo. Me acerqué con cautela, sintiendo que el eco estaba más presente que nunca. Fue entonces cuando el eco se manifestó. No era algo que pudiera ver, pero lo sentí. El aire a mi alrededor se llenó de imágenes y sonidos que no pertenecían a este mundo. Vi escenas de mi infancia, pero distorsionadas, como si alguien las hubiera alterado. Escuché voces que no reconocía, pero que parecían hablar directamente a mi mente. El eco estaba mostrándome mis peores miedos, mis recuerdos más oscuros, y no podía hacer nada para detenerlo. Caí de rodillas, sintiendo que mi mente se desmoronaba. El eco no tenía forma física, pero su presencia era abrumadora. Era como si estuviera siendo absorbido por algo que no podía entender, algo que existía en los límites de la realidad. Sabía que si no hacía algo, el eco me consumiría por completo. Caí de rodillas en el claro, sintiendo que mi mente se desmoronaba bajo el peso del eco. Las imágenes y los sonidos que me rodeaban eran abrumadores, como si estuviera siendo arrastrado a un abismo sin fondo. Pero en medio del caos, algo dentro de mí se aferró a un último vestigio de lucidez. Recordé las palabras del anciano: el eco se alimenta de tus pensamientos. Si dejas que te controle, te consumirá. Con un esfuerzo sobrehumano, cerré los ojos y traté de calmarme. Respiré profundamente, intentando bloquear los susurros y las visiones que me asaltaban. No fue fácil, el eco parecía resistirse, intensificando su presencia, como si supiera que estaba tratando de escapar de su influencia. Pero poco a poco, comencé a recuperar el control. Me di cuenta de que el eco no podía hacerme nada si yo no le daba poder. Era como una sombra, solo tenía fuerza si yo le temía. Abrí los ojos y me levanté, sintiendo una determinación que no había tenido antes. El aire en el claro seguía distorsionado, pero ya no me afectaba de la misma manera. Miré al árbol viejo y retorcido en el centro del claro, y por primera vez, no sentí miedo. Sabía que el eco no era algo que pudiera destruir o expulsar, porque no era un ser en el sentido tradicional. Era una consecuencia de la fragilidad de la realidad, un reflejo de la mente humana. Y si era un reflejo, entonces podía controlarlo. Decidí enfrentarlo de la única manera que podía, aceptándolo. En lugar de luchar contra los susurros y las visiones, los dejé fluir. No les di importancia, no les di poder. Y, sorprendentemente, el eco comenzó a debilitarse. Las imágenes se desvanecieron, los sonidos se desvanecieron y el aire en el claro volvió a ser normal. El árbol viejo ya no parecía amenazante, era solo un árbol. Salí del bosque sintiéndome más ligero, como si me hubiera quitado un peso de encima. Cuando regresé al pueblo, noté que los habitantes también habían vuelto a la normalidad. Ya no había miradas vacías ni comportamientos extraños. Era como si el eco hubiera desaparecido por completo, o al menos, como si ya no tuviera poder sobre ellos. Pasaron los días y decidí que era hora de irme de Sombrasol. Había encontrado la inspiración que buscaba, aunque no de la manera que esperaba. Antes de partir, visité al anciano una última vez. Le agradecí por su ayuda,
aunque no estaba seguro de cuánto había hecho realmente. Él solo asintió y me dijo, el eco siempre está ahí, en los límites de la realidad. Solo tienes que recordar que tú controlas tu mente. Regresé a la ciudad y comencé a escribir mi novela. Fue un proceso catártico, una forma de procesar todo lo que había vivido. Cuando finalmente la publiqué, se convirtió en un éxito. La gente hablaba de la historia, de los temas profundos y perturbadores que exploraba. Pero lo que nadie sabía era que en las últimas páginas del libro había escondido un mensaje cifrado. Un mensaje que solo aquellos que habían experimentado algo similar al eco podrían entender. A veces, en las noches más silenciosas, todavía escucho susurros. No sé si es el eco que me sigue o simplemente mi imaginación. Pero ya no me asusta. He aprendido a vivir con ello, a aceptar que hay cosas en este mundo que no podemos entender completamente. Y tal vez, eso es lo más aterrador de todo. Si te ha gustado esta historia de horror psicológico y misterio, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias originales y aterradoras como esta. ¿Crees que el eco sigue con Lucas? ¿O fue solo su imaginación? Déjanos tu opinión en los comentarios.